En esta sesión vamos a seguir trabajando con el tema 2.3, teorema de Thevenin, para lo cual voy a compartirles pantalla con una imagen de un formulario que nos va a servir como guía para aplicar correctamente el método. Es una hojita en donde se resumen lo que se menciona en la presentación de la vez pasada. El título de la hoja dice métodos para hallar el circuito equivalente de Thevenin. El número 1, el primero, dice, si el circuito contiene resistencias y fuentes independientes, el método dice, inciso A, desactivar las fuentes y hallar R de Thevenin por reducción de las resistencias del circuito. Es el primer paso. Entonces, como se trata de un circuito donde tiene fuentes independientes, si tengo una fuente independiente de voltaje, ¿cómo desactivo una fuente independiente de voltaje? ¿Por qué la voy a sustituir? Es por un cortocircuito, ¿no? Por un cortocircuito, correcto. Si tengo una fuente de corriente, Por circuito abierto. por un circuito abierto, correcto. Entonces ese sería mi primer paso. Elimino fuentes y calculo resistencia equivalente de Thevenin con las ecuaciones de resistencias en serie, resistencias en paralelo, dependiendo de cómo estén conectadas. Y sobre todo, tener en cuenta que los terminales AB, con respecto a los cuales voy a calcular la resistencia, no los debo de perder en ningún momento. En el segundo paso, en el inciso B, dice hallar VCAB, que es el voltaje de Thevenin. En la presentación de la clase anterior mencionamos AV como VOC, voltaje de Open Circuit, voltaje de circuito abierto. Aquí lo mencionan como EVCAB, pero pues sea VOC o VCAB es el voltaje de Thevenin. Voltaje a circuito abierto. Eso es lo importante, que es un voltaje a circuito abierto, con las fuentes independientes activadas. Entonces, esos son mis dos pasos para el caso número 1, donde tengo nada más resistencias y fuentes independientes. En el caso número 2, dice, si el circuito contiene resistencias y fuentes independientes y dependientes. En el inciso A dice, determinar el voltaje de circuito abierto, VCAB o VOC, como lo mencionábamos en la clase anterior, con las fuentes activadas. Es decir, voy a calcular voltaje de circuito abierto con los terminales AB. Si tengo alguna resistencia o alguna carga conectada entre los terminales AB, momentáneamente la voy a retirar y hago el cálculo de voltaje a circuito abierto. ¿Qué características eléctricas en cuanto a voltaje, corriente y resistencia mencionamos con respecto a un circuito abierto? Bueno, la resistencia tiende a infinito. Sí. La corriente no fluye. La corriente es cero, ¿correcto? Y bueno, el voltaje también, bueno, infinito, pero toma valores de cero también, ¿o no? No, el voltaje queda determinado por las fuentes que están funcionando dentro del circuito. O sea, ahí mi voltaje va a ser diferente de cero. Resistencia infinita, corriente cero y voltaje diferente de cero, determinado por las fuentes que estén trabajando dentro del circuito. Entonces, eso es lo que debo de tener siempre en cuenta. El segundo paso, el inciso B, hallar la corriente de cortocircuito, ICCO. La vez pasada la mencionamos como ICC, si no mal recuerdo, corriente de cortocircuito. Cuando se aplica un cortocircuito a las terminales AB, entonces vamos ahora al otro extremo. ¿Qué características eléctricas tiene un cortocircuito? Un voltaje de cero y corriente Ajá, que tiene infinito. ajá. Y por lo tanto la resistencia igual es cero. La resistencia es cero. O sea, tenemos ahí los extremos, circuito abierto y cortocircuito. Y el tercer paso nos indica la resistencia de Thevenin va a ser igual a el voltaje en circuito abierto sobre la corriente de cortocircuito. Finalmente aplicamos entonces la ley de Ohm. Entonces, voltaje de circuito abierto, perdón, y sobre corriente de cortocircuito. El caso número 3. En el caso número 3 tengo resistencias y fuentes dependientes
sin fuentes independientes. Tengo entonces aquí en el inciso A dice, notar que el voltaje circuito abierto o voltaje CAB va a ser igual a 0. ¿Por qué dijimos que este voltaje va a ser igual a 0? Para el tercer caso, ¿por qué dijimos que este voltaje va a ser igual a 0? ¿Por qué está abierto el circuito? Por la ley de Eh, voltajes de Kirchhoff. no, por la condición de que no tengo fuentes independientes. Recuerden ustedes que las fuentes independientes son los elementos activos dentro del circuito. Y si no está presente, pues no va a haber quien impulse la corriente, entonces, y no va a haber voltaje. Si nada más tengo resistencias y fuentes dependientes, entonces aquí de entrada voy a notar que como no hay fuentes independientes, no hay quien impulse la corriente, no hay quien proporcione el voltaje, entonces el voltaje circuito abierto va a ser 0. Pero puedo tener la resistencia de Thevenin. Entonces, en el segundo paso, en el inciso B, dice conectar una fuente de corriente de 1 amper a las terminales AB y determinar el voltaje VAB. O sea, aquí nos vamos a auxiliar de la situación de que se trata de un circuito lineal y por lo tanto puedo conectar una fuente de corriente de cualquier valor. Aquí están recomendando 1 amper. Pueden ser 10, 100, 20, el valor que ustedes quieran. De todas formas, como el circuito es lineal, voy a tener una respuesta proporcional. O también puedo poner una fuente de voltaje y determinar entonces el voltaje entre los terminales B a B. Y finalmente, en el inciso C dice que la resistencia de Thevenin va a ser igual a el voltaje entre el circuito abierto sobre 1. En este caso 1 porque fue el valor de la corriente, de la fuente de corriente que arbitrariamente conecté a los terminales AB. Entonces, finalmente, en cada uno de los casos, mi objetivo siempre es tener una fuente de voltaje que tiene un valor VTH en serie con una resistencia de Thevenin y los terminales AB que van a darle como consecuencia un voltaje VCAB. En la presentación en la clase anterior mencionamos que el circuito que voy a obtener es un circuito equivalente. ¿Por qué menciono que es un circuito equivalente? ¿Qué es un circuito equivalente? Que mantiene los voltajes, las corrientes, bueno, sí, voltaje, resistencia y corriente del circuito original, pero esta es forma más reducida. Ajá, exactamente, ¿sí? Entonces, esa es mi ventaja de usar Thevenin. ¿Cuál es el enunciado del teorema de Thevenin? Todos los teoremas tienen un enunciado. A partir de este enunciado, entonces yo aplico el teorema. ¿Cuál es el enunciado del teorema de Thevenin? Se los mencioné en la presentación de la clase pasada. Palabras más, palabras menos. ¿Qué me dice el teorema de Thevenin? O sea, no quiero una definición así con puntos y comas, ¿sí? Que o sea, si el circuito está abierto, se puede reducir, ¿no? O sea, si es un circuito complejo, se puede reducir a un circuito mucho más simplificado. Ajá, y finalmente el circuito más simple, ¿de qué se compone? De una fuente de voltaje y una resistencia. Correcto, entonces Thevenin me dice, cualquier circuito eléctrico lineal de 2 terminales puede ser reducido a un circuito más sencillo, más simplificado con una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Y ya pues nos dan los pasos por ahí para determinar cada uno de los parámetros, dependiendo del caso, ¿no? Entonces aquí en el caso 1 me dicen cómo encontrar el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Caso 2, de la misma manera. Y el caso 3, de la misma manera. Probablemente cuando se encuentren estudiando el tema en el texto, el método del texto es un poco diferente, se parece a este último caso 3. Este resumen que les estoy presentando aquí corresponde al libro de circuitos en ingeniería de Haidt. Es el segundo libro de texto. Me pareció mucho más sencillo, más concreto, para poder aprender a resolver circuitos aplicando el teorema de Thevenin. Entonces, esta hojita se las voy a subir también a la plataforma. Podemos tomarla como parte de su formulario. Entonces aquí sí, vuelvo a insistir, es importante que hagan su formulario para que
puedan saber qué ecuaciones son las que vamos a utilizar en uno o en otro caso. Les preguntaba la vez pasada si se saben de memoria todas las ecuaciones. Si se saben de memoria todas las ecuaciones y saben para qué casos las van a aplicar, pues no tendría caso que sean un formulario. Pero si no, pues yo sí les recomiendo que hagan un formulario en donde puedan tener acceso rápido a las ecuaciones que más comúnmente utilizamos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a pasar a terminar de solucionar el ejercicio que hicimos en la clase anterior. ¿En qué nos quedamos en el ejercicio de la clase anterior? Solo obtuvimos el voltaje de Thevenin y nos faltó la resistencia. Ajá, entonces tenemos aquí un circuito en donde tenemos varias varias fuentes varias fuentes independientes. Entonces, aquí voy a volver a dibujar el circuito para que veamos cómo estaba la configuración del circuito. Y a partir de la configuración del circuito, entonces vamos a poder ver qué hacemos con las fuentes y cómo reducimos para encontrar la resistencia de Thevenin. Entonces, acá tenemos una resistencia y de aquí se deriva otra resistencia que va a estar conectada en serie con una fuente independiente de voltaje. Después acá tenemos otra rama central en donde está presente otra fuente, pero en este caso es una fuente de corriente independiente. Ahorita, si ustedes se dan cuenta, hemos estado trabajando cuál de los casos que se mencionan en la tablita que les acabo de mostrar. ¿Qué casos Solo hemos el estado? 1. Solo el número 1, ¿sí? Entonces, vámonos yendo despacio, como comentábamos en las clases anteriores. Vámonos despacio para que se vaya aprendiendo y comprendiendo de manera correcta este teorema que, insisto, es de los más importantes dentro del curso y dentro de la carrera. Entonces aquí sí me interesa que lo aprendamos perfectamente bien. Entonces aquí también teníamos una fuente de voltaje independiente con esta polaridad. Y nuestros terminales AB ahora están en los extremos de la conexión del circuito. Por acá tenemos entonces otra resistencia y finalmente estas ramas se conectaban en la parte inferior. Los valores, entonces aquí tengo 10 ohms, aquí también tengo 10 ohms, esta fuente es de 30 volts, estas dos resistencias que tengo por acá arriba son de 20 ohms. La fuente independiente de voltaje que tengo por aquí vale 20 volts. Esta es una resistencia de 10. Y la corriente aquí es de 5 amperes. Esta otra resistencia también es de 10 ohms. Entonces, de la clase anterior habíamos obtenido que el voltaje de Thevenin nos había dado de 10 volts. Ese es nuestro voltaje de Thevenin. Entonces ahora tenemos que trabajar con este caso 1 para encontrar la resistencia de Thevenin. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, tengo que eliminar el efecto de las fuentes. Entonces aquí decimos que para hallar resistencia de Thevenin se elimina el efecto
y las fuentes. Entonces esto nos va a llevar a que el circuito se convierta a la siguiente forma. Entonces, aquí esta resistencia la dejo. Entonces, en lugar de fuente de voltaje, voy a poner cortocircuito. Aquí entonces tengo la otra resistencia. Aquí en la rama donde tengo a la fuente de corriente, voy a poner un circuito abierto. Tengo la resistencia. Perdón, aquí este circuito abierto, perdón. Este circuito abierto. Es fuente de corriente, entonces es un circuito abierto. Pues acá tengo la resistencia de 20, la otra resistencia de 20. Y esta fuente, que es de voltaje, la pongo como cortocircuito. Entonces, este es el terminal B. Aquí tengo 20 ohms. Aquí también tengo 20 ohms. 10 ohms. 10 ohms. 10 ohms y 10 ohms. Entonces, de entrada, aquí puedo ver que las dos resistencias de 20, ¿cómo están conectadas? En paralelo. En paralelo. Entonces, aquí puedo obtener una primera resistencia paralelo 1. Y como las dos resistencias valen lo mismo, de acuerdo a la ecuación, tengo que hacer el producto que serían 20 por 20 entre la suma, que serían 40, y sabemos que viene siendo igual a 10. Entonces aquí, para ser nada más estrictos con las ecuaciones, pero ya sabemos, si las dos resistencias son iguales, entonces la equivalente va a valer la mitad del valor de cualquiera de las otras dos. Entonces, esto nos da como resultado un circuito en el cual tengo que ver qué otra reducción puedo realizar. Entonces, así de entrada, pueden ustedes observar si hay alguna otra reducción que podamos hacer. Entonces, aquí tengo terminales AB. Esta resistencia finalmente cambió a 10. Esta también es de 10. De hecho, todas son de 10. ¿Puedo hacer alguna otra reducción? ¿En serie un paralelo? En serie, ¿no? Con las de 10 de la derecha. Con esta y esta. No, la de arriba, la de derecha y arriba. Esa. ¿Y dónde me ¿O queda no? dónde me queda el terminal B? Entonces no se puede. No, me quedaría en medio de la resistencia equivalente. No, acuérdense siempre, siempre debo de mantener los terminales A y B. Entonces, como aquí en este punto está conectado el punto B, pues estas no las puedo considerar en serie. Tampoco estas, porque aquí tengo un nodo. Entonces aquí la sugerencia es hacer una transformación de las que hacíamos en aquellos circuitos donde no podía reducir. Vamos a considerar una transformación en delta, ya que estas tres resistencias que tengo conectadas aquí están en estrella. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay una situación que no recuerdo si se las mencioné la vez pasada. Si todas las resistencias de mi circuito valen lo mismo, entonces lo que voy a obtener aquí va a ser un mismo valor de las resistencias equivalentes en delta, porque se relacionan de la siguiente manera.
la resistencia en delta para un circuito en donde tengo que todas las resistencias valen lo mismo, esta resistencia va a ser igual a 3 veces la resistencia en estrella, ¿sí? Entonces, este es para el caso en que R1, R2 y R3 sean iguales, que es nuestro caso. Todas valen 10. Entonces, aquí voy a obtener una resistencia delta, otra resistencia delta y otra resistencia delta. Entonces, para nuestro caso, la resistencia en delta va a ser igual a 3 veces la que vale en estrella, que sería 10. Entonces, la resistencia en delta serían 30 ohms. Con esta transformación, entonces, veamos qué pasa en nuestro circuito. Las dos resistencias que tengo ahí de 10 van a pasar a ser una sola de 30 ohms. Acá entonces, esta también va a pasar a ser de 30 ohms. Y de este lado entonces también voy a tener otra de 30 ohms. Entonces, estas son mis resistencias ya transformadas. Es el terminal A, es el terminal B. Las otras dos resistencias que tengo en los extremos, que serían de 10, me quedan presentes. De esta forma. Ahora, observando el circuito, ¿puedo hacer alguna reducción en serie o en paralelo? Así como ya Sí, me en quedan. paralelo. ¿A quién reduzco en paralelo? Al 30 y al 10, Que tengo en los dos extremos, ¿sí? Entonces los aquí dos. tengo, entonces aquí voy a tener una resistencia paralelo 1. Acá voy a tener una resistencia paralelo 2. Como todos los valores son iguales, puedo concluir que pues estas resistencias también van a ser iguales. Vamos a ver, entonces, vamos a decir que la resistencia paralelo 1 es igual a la resistencia paralelo 2 y va a ser igual el producto de ambas sobre la suma. Entonces serían 300 sobre 40, que nos da un valor de 7.5 ohms. 7.5 ohms. Entonces, con esto, el circuito va a cambiar a la siguiente forma. Entonces, en lugar de tener 4 resistencias abajo, ya nada más voy a tener 2. Terminales A y B. Esta resistencia vale 30 ohms. Y estas dos valen lo mismo, 7.5 ohms, 7.5 ohms. ¿Qué otra reducción puedo hacer? Serie, paralelo, ¿quién con quién? Pues estamos en las mismas, ¿no? De que no podemos reducir tal cual. Tenemos que... Ahora es una delta. o- Mm, no, porque si observamos aquí esta resistencia con esta, están conectadas una enseguida de la otra. Y cuando tengo una conexión de ese tipo, hablo de que las resistencias están en serie. Sería una delta si en este otro punto tengo otra terminal u otra resistencia presente, pero tengo que ambas están en serie. Entonces aquí esta resistencia en serie va a ser igual a 7.5 más 7.5. Sí, por ahí tenía dos chicos esperando entrar. Ya les di entrada. Bueno, entonces estábamos con que
Ahora esta resistencia nos va a dar de 15 ohms. Con esto entonces, ahora el circuito pasa a ser simplemente en donde esta resistencia vale 15 ohms y esta otra vale 30 ohms. ¿Cuál sería nuestra resistencia final? ¿Cuál sería nuestra reducción final? Para mantener los Ahora terminales sí, en paralelo, ¿no? La que en salga de paralelo. esta, Ujú. ajá, con la de arriba y ya sale la total. Exacto, exacto. Tengo entonces que manteniendo los terminales AB, entonces reduciría ambas en paralelo. Serían 30 por 15 entre 30 más 15. Entonces, finalmente la resistencia de Thevenin nos va a dar de 10 ohms. Entonces, con esto vamos a tener que el circuito equivalente de Thevenin va a ser una resistencia que va a estar en serie conectada con la fuente de voltaje y los dos terminales AB conectados por acá. Entonces aquí esta resistencia va a ser de 10 ohms y la fuente de voltaje coincidentemente también nos da de 10, pero en este caso son volts. Este sería nuestro circuito equivalente de Thevenin. ¿Preguntas aquí sobre esta reducción? ¿Dudas? Bien, ¿para qué nos sirve esta operación, esta reducción del circuito de Thevenin? ¿Qué aplicaciones prácticas comentamos la vez pasada que tiene? Mencionaba algo acerca, bueno, respecto al nivel industria, ¿no? Ajá. ¿Qué mencionamos? Inclusive les hacía mucho hincapié en que la carga a los consumidores iban a ser variables. Pues me acuerdo que nos estaba comentando sobre unos generadores, que a la hora de hacer prueba a lo mejor en cada generador y para verificar o analizar que todos estén entregando la misma eficiencia y pues si existe algún defecto, no sé, no conseguimos los valores que queremos, puede ser que este generador esté dañado por alguna cosa mecánica, no lo sé. Ajá, es Y correcto, pues sí. es sobre eso. Sí, sí, básicamente es para poder analizar la respuesta en ese caso, de un generador en particular en cuanto a la entrega de energía a un consumidor. Entonces, esto nos simplifica el análisis porque un circuito o un sistema de ese tipo es muy complejo. Entonces, podemos trabajarlo con un circuito de Thevenin que es más sencillo. Entonces, de este ejercicio ya no hay preguntas. No mis. Bueno, entonces vamos con otro para para seguir aprendiendo este método en el caso uno, ¿sí? Entonces estamos en caso uno. Entonces aquí este ejercicio también tiene varias fuentes independientes conectadas. Entonces aquí tengo una primera fuente independiente. Esta va a ser una fuente independiente de corriente. De este lado tengo otra resistencia.
Por acá voy a tener otra fuente de corriente independiente. Acá tengo el terminal A, esta que se denomina como la resistencia de carga, RL. Por acá abajo tengo una fuente de voltaje. Con la polaridad indicada aquí. Más o menos de esta forma. Entonces aquí, el valor para la fuente de corriente es de 4 amperes. Esta resistencia de acá arriba es de 4 ohms. Esta es de 2. Esta fuente es de 2 amperes. Esta resistencia de 6. Aquí tengo el terminal B. Y esta fuente es de 20 volts. Entonces, en el ejercicio se dice lo siguiente: obtenga el equivalente de Thevenin en las terminales AB para el circuito de la figura. Entonces, primero tengo que encontrar el circuito equivalente de Thevenin. Circuito equivalente de Thevenin. Luego, este es el inciso A. El inciso A es encontrar el equivalente de Thevenin. En el inciso B me dice, calcule la corriente en la resistencia de carga. Es decir, aquí hay que calcular la corriente para la resistencia de carga RL, que tiene un valor de 8 ohms. Entonces, ¿cuál es el primer paso que tengo que hacer? Para el inciso A, para hallar el circuito equivalente. ¿Cuál es el primer paso que tengo que hacer? Pues primero obtener el voltaje de Thevenin o la resistencia, ¿no? Cualquiera. Ajá, cualquiera. Si opto entonces por hallar el voltaje de Thevenin, entonces tengo que encontrar voltaje OC o voltaje de AB. Entonces, como debe de ser a circuito abierto, momentáneamente esta resistencia, que es la de carga, la voy a retirar. Y retirando esa resistencia, entonces el circuito va a pasar a hacer lo siguiente. Bueno, para ahorrar un poco de pasos. Vamos a hacer también por aquí varias transformaciones. Puedo transformar esta fuente de corriente y esta otra. ¿Las puedo transformar? La de corriente, sí. Y no. Entonces aquí la voy a transformar a una de voltaje, en donde el voltaje va a ser igual a 2 amperes por 6. Entonces esta nueva fuente de voltaje va a valer 12 volts. Esta otra va a ser 4 por 2. Esta nueva fuente de voltaje va a ser de 8 volts. Entonces, retirando la resistencia y haciendo las transformaciones, el circuito me va a quedar de la siguiente forma. Entonces, la resistencia que está en paralelo de 2 ohms va a pasar a serie. Entonces, ahora mi fuente, aquí va a ser una fuente de voltaje con esta polaridad, porque la flecha va hacia arriba. Y entonces aquí esta va a ser de 8 volts. Aquí entonces enseguida tengo la resistencia de 4 y después la resistencia de 6, que al hacer la transformación pasa a serie. Y aquí entonces esta fuente que era de corriente ahora va a ser de voltaje con esta polaridad.
Entonces, no se olviden de que la polaridad de la fuente de voltaje, el punto de mayor potencial me lo da el lugar en donde se encuentra la punta de flecha de la fuente de corriente. Entonces, una referencia que hay que tomar en cuenta siempre. Entonces, quedamos que esta va a ser la resistencia de 2 ohms, esta es la de 4, esta es la de 6, esta fuente quedamos que es de 12 volts, esta de acá abajo es de 20 volts. Entonces, aquí me interesa encontrar este voltaje de open circuit o circuito abierto o voltaje AB, que va a ser mi voltaje de Thevenin. Entonces aquí, ¿cómo encuentro este voltaje? ¿Quién me va a determinar este voltaje? Por ley de voltajes, usando lo de la diferencia de VB menos VA, ¿no? Ujú, exactamente. Entonces, vamos a establecer acá nuestro sentido de análisis. Aquí una pregunta sería, ¿tengo corriente circulando en el circuito? No, porque está abierto. Exactamente. Entonces aquí vamos a decir, aplicando ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces partimos del terminal A y aquí voy a tener que VA va a ser VA y luego aquí me encuentro a la fuente de 12 volts con una polaridad positiva, entonces aquí serían más 12 volts. Aquí en las resistencias no hay caída de voltaje. ¿Por qué? En las Por lo resistencias, mismo que no hay corriente. exactamente, porque lo mismo que no hay corriente, entonces lo que sigue es sumar la otra fuente de voltaje que tiene una polaridad positiva, es de 8, y después la de abajo que también es de 20, y esto va a ser igualado al voltaje en el punto B. Entonces sería VB menos VA, son 12 más 8, 20 más 20, entonces el voltaje AB es de 40 volts. Entonces nuestro voltaje de Thevenin va a ser de 40 volts. Como el circuito está abierto, no hay corriente, no hay caída de voltaje en las resistencias, entonces nada más las fuentes de voltaje presentes en el circuito van a determinarme el voltaje de Thevenin. Entonces ahora vamos con la otra parte que va a ser hallar la resistencia de Thevenin, que viene siendo la resistencia entre los terminales AB. Entonces, para eso vamos a eliminar las fuentes del circuito original. Entonces, esta fuente que tengo aquí de 4 amperes, la voy a sustituir ¿por qué? Para eliminar su efecto. Cortocircuito. No, es una de corriente. Las de Circuito corriente abierto. las pongo con circuito abierto. Entonces, en lugar de la fuente es un circuito abierto. Tengo aquí la resistencia de 2 ohms. Acá tengo la de 4. Esta de acá arriba, que también es de corriente, la voy a sustituir por circuito abierto. Aquí tengo la resistencia de 6. Acá tengo el terminal AB. Y la fuente de voltaje de abajo, que es así, la voy a sustituir por un cortocircuito. Entonces ahí me queda. Entonces estos serían 2 ohms. Estos son 4 ohms. Estos son 6 ohms. Y entonces la resistencia, que es la resistencia entre los puntos A y B, ¿cómo la voy a encontrar? ¿Cómo están conectadas las tres resistencias? Serie. En En serio, serie, ajá. en serie. Entonces tengo que mi resistencia B y mi resistencia de Thevenin sería 4 más 6 más 2. Entonces, mi resistencia de Thevenin va a ser de 12 ohms.
12 ohms. Entonces, finalmente, en el inciso A, el circuito equivalente de Thevenin nos va a quedar una resistencia en serie de 12 ohms con una fuente de voltaje de 40 volts. Y los terminales AB. Ese sería mi circuito equivalente. Ahora, en el inciso B, me están preguntando por la corriente. Entonces, en el inciso B, voy a determinar la corriente a través de la resistencia de carga, considerando que la resistencia de carga tiene un valor de ¿cuánto? De 8 ohms, según nos 8 ohms. especificaron acá. 8 ohms. Entonces, ahora sí, una vez que ya tengo el circuito equivalente de Thevenin, ya coloco a la resistencia de carga y el circuito se cierra. Si el circuito está cerrado, entonces voy a tener por aquí circulando la corriente. Que sería la corriente total del circuito, que como todos están en serie, entonces esa corriente también va a ser la que me interesa determinar, que es la corriente a través de la resistencia de 8 ohms. Entonces, esta sería también la corriente total. Entonces, aquí vamos a aplicar ley de Ohm. Ley de Ohm me dice que la corriente va a ser igual al voltaje, que son 40, sobre la resistencia, que serían, la resistencia total es la de Thevenin más la de carga, 12 más 8. Esto sería entonces 40 sobre 20. Y esto nos da como resultado una corriente a través de la resistencia de 17. 2, ¿no? 2 amperes. 2 amperes. Sí, 2. Entonces ahí tengo la respuesta del inciso B. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Este circuito nos quedó sencillo, ¿no? A la hora de que hicimos la transformación, nos dio un circuito en serie. Entonces aquí, este ejercicio, pues podemos decir que es uno de los sencillos. Vamos entonces con otro circuito que está construido de la siguiente forma. Tengo aquí una resistencia, otra fuente independiente, otra resistencia. Y por acá arriba tengo presente una fuente independiente. Entonces, este es mi terminal A, B. Esta fuente es una fuente de voltaje independiente con un valor de 24 volts. Esta resistencia vale 10 ohms. Esta es una fuente de corriente independiente de 3 amperes. Esta vale 10 ohms. Esta vale 16 ohms. Esta vale 5 ohms. Entonces aquí el enunciado del ejercicio dice, obtenga el equivalente de Thevenin en las terminales AB del circuito de la figura. Entonces aquí tenemos que seguir los mismos pasos. Tengo que encontrar la... ¿Sí? Bueno, me está comentando un compañero, deje ingresar. Creo que ya. A ver. ¿Quién será? ¿Quién será?
Saúl de Jesús. Ya, listo. Sí, sí me hizo una disculpa por interrumpir. Bueno, entonces estamos con este ejercicio. Entonces decíamos, los pasos a seguir. Vamos a encontrar primero el voltaje de Thevenin. Entonces aquí vamos a encontrar el voltaje VOC, que será el voltaje VAB, para encontrar voltaje de Thevenin. Entonces, así como está el circuito, ¿qué posibilidades tengo? ¿Quién me va a definir el voltaje de Thevenin? ¿Se puede hacer una transformación en la fuente de voltaje? Ujú. La transforma a corriente y después, ¿qué más hago? ¿Qué método aplicaría? ¿Y por qué no transformamos? Hay tres resistencias, que es 10, 16 y 5 Ujú, a delta ujú. para después transformarla, la resistencia que quede, por la de 3 amperes, la fuente independiente de Ajá. corriente. Ujú. Y al hacer ese cambio, ¿no estaría alterando la conexión de la resistencia de 16 y de 5, que son las que me determinan la diferencia de potencial entre los puntos A y B? Porque aquí mi voltaje de Thevenin viene siendo el voltaje VAB, que sería el voltaje A, este, bueno, aquí viendo la circulación de la corriente 3, tendríamos una corriente de ¿cuánto en esta malla? ¿Cuánto vale mi corriente en la malla? Si tengo presente en esa malla una fuente de 3 amperes. 3 Pues es amperes. correspondiente a la malla, 3 ¿no? amperes, ok. 3 amperes. Entonces estos 3 amperes me van a definir la polaridad del voltaje en esta resistencia. Por aquí entra más, por acá sale. Ujú. Y de este otro lado tengo otra malla que me va a producir otra corriente. Vamos a decir que sea la corriente 1. Esta corriente 1 entonces me va a definir la polaridad del voltaje en la resistencia de 5 ohms. Entonces ya con las polaridades de los voltajes en las resistencias puedo decir que sería el voltaje A menos 16 16, que es la resistencia, por su corriente. La corriente que la atraviesa es la de 3 amperes. Y luego sería más el voltaje en la resistencia de 5, que sería 5 por el valor de I1. Y esto igual a VB. Entonces, así como rotulé el circuito y así como planteé la ecuación, sería entonces VB menos VA, que sería igual a VAB, y que esto sería igual a 16 por 3, serían 3 por 6, 18, llevo una, 3 por 3 y 1, 4, serían 48. Aquí serían más 5 veces I1. Entonces lo único que tengo que tener aquí es I1. ¿Cómo le hago para determinar I1? ¿Qué método aplico? Obviamente trabajo con ley de voltajes de Kirchhoff para la malla en donde tengo circulando a la corriente 1. Entonces la polaridad aquí sería más, menos.
Entonces, ley de voltajes de Kirchhoff. Tenemos que sería si empiezo aquí el recorrido, entonces voy a tener que la polaridad de la fuente de voltaje serían menos 24. La polaridad del voltaje en la resistencia de 10 sería más 10 veces I1. Tengo la siguiente resistencia que es esta. Es una resistencia compartida, entonces ahí su voltaje serían 10, que es el valor de su resistencia por la corriente neta que está pasando a través de ella, que sería la corriente 1 menos los 3 amperes que están circulando en la valla de arriba. ¿Estamos de acuerdo? Más el voltaje en la resistencia de 5, que serían 5 por I1. Y esta ley de voltajes de Kirchhoff va a ser igual a 0, puesto que ya completé todo el recorrido. Entonces aquí serían 10 y 1 más 10 y 1 serían 20 y 1 menos 30. Ah, no es cierto, serían 20, acá serían 5, me falta el 5. Aquí serían entonces... Aquí serían entonces 25 veces I1 menos 30 igual a 24. Entonces, I1 serían 24 más 30 sobre 25. Entonces, veamos aquí cuánto nos da I1. Serían 54 entre 25. Nos da de 2.16. 2.16. Entonces, con esto ya tenemos para encontrar voltaje de Thevenin o voltaje VAB, y serían menos 48 más 5 por 2.16. Veamos entonces cuánto nos da. 2.16 por 5, menos 48, nos da menos 37.5. Menos 37.5 volts. Chequenme las cuentas, a ver si estoy bien. Disculpe, Miss, ¿no es 37.2? Menos 37.2. Ahorita lo checamos. Igual me salió a mí así. A ver, déjenme hacer la cuenta de nuevo. Sí, menos 37.2. Sale menos 48. 48 negativo. Más 5 por 2.16. Ajá, 37.2. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Entonces, ¿qué nos falta hacer? Calcular la resistencia de Thevenin. Así es. Calcular la resistencia de Thevenin.
Entonces, ¿qué hacemos para calcular la resistencia de Thevenin? Eliminamos las fuentes, ¿no? Entonces, la de corriente que está arriba pasa a ser un circuito abierto. La de voltaje pasa a ser un cortocircuito. Aquí tengo todos los terminales AB. Entonces aquí, esta resistencia vale 16 ohms. Esta vale 10. Esta vale 5. Esta vale 10. Entonces, ¿por dónde empiezo a reducir? Siempre por los extremos en donde no tengo las terminales AB. Entonces, tengo a las dos resistencias de 10, que son las que están más alejadas. ¿Cómo tengo conectadas a estas resistencias? ¿Qué reducción puedo hacer aquí? Serie. Serie. En serie. Entonces, esta resistencia va a ser de 20 ohms. Están en serie. Con esto, entonces, el circuito pasa a ser. Aquí tengo entonces una sola resistencia de 20 ohms. Acá tengo la resistencia de 16 ohms. Entonces, con la de 20 voy a tener a la de 5. Y después de la de 5, entonces sí tengo a la resistencia de 16. Terminales AB. Entonces, ¿qué reducción hago ahora? Entre estas dos. Paralelo. Paralelo. Entonces, esta R paralelo va a ser igual a 20 por 5 sobre 20 más 5. Serían 100 sobre 25. Entonces nos dan 4. 4. 4. 4 ohms. Entonces, finalmente, el circuito nos va a quedar la resistencia de 16 y la de 4. 16 y 4 ohms. Entonces, R de Thevenin finalmente va a ser de 20 ohms. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces ya el circuito de Thevenin, el circuito equivalente de Thevenin, nos va a quedar la resistencia en serie con la fuente de voltaje. Entonces aquí serían 20 ohms. Acá mi fuente de voltaje sería de menos 37.2. 37.2 volts. Y los terminales A y B. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Está ahí? No, no muestra. Bueno, entonces, si no hay dudas, nos vemos el día lunes para continuar entonces con el caso número 2, que sería trabajar con circuitos en donde tengo fuentes independientes y fuentes dependientes.
Sí, está bien, Miguel. Bueno, entonces, les mandaré la invitación para la siguiente sesión.